histórico de Montoneros, es ministro de Obras Públicas y, de la provincia de Río Negro, es presidente de la empresa estatal Tren Patagónico, ex secretario de Industria del distrito de General Sarmiento de la provincia de Buenos Aires, ex Fernando Vaca Narvaja, apellido, pedazo de apellido, mochila de apellido, está en comunicación con... ¿Cuántos ex? Si yo tuviera que explicarle a algún desprevenido oyente que no googlea o a alguien, ¿qué sos? Si te tuvieras que empezar a definir, ¿me titulás así, contarme rápidamente qué sos? Dos palabras, peronista y montonero. Que no es poca cosa. Pues sabés que yo trato de unir, para colmo los Vaca Narvaja son como una tribu gigante, ¿no? Son muchos, sí, nos hemos reproducido, casi como el peronismo, ¿viste? Exactamente, y hay que leer mucho como para unir las historias de ustedes, de cómo fueron esas familias que se fragmentaron, como los Pujadas, los Osatiki y todo eso. ¿Qué queda de todo esto, loco? Digo, cuando yo siempre me pregunto, porque yo tengo 63 años, tengo creo que 10 menos que vos. ¿Cuánto tenés vos? 63. Bueno, sos una persona grande, ya te estás cuidando, ¿no? Porque viste que esta reforma previsional que viene con el coronavirus es complicada, ¿no? Exactamente, sí. No, digo que, viste, cuando uno van pasando los años, uno ya va eligiendo la pelea. ¿Seguí peleando? Digo, ¿seguí con esa fuerza que de otrora la juventud o algunas cosas ya te van ganando? No, yo creo que el militante sigue tal cual y cuando vos nombrabas el tema de estas masacres familiares que se han dado en la etapa, sobre todo en la última dictadura y el último terrorismo de Estado, ¿no? Porque está mi familia, están los Laplace, están los Pujadas, están los Legar, están los Santucho, así se podrían enumerar cientos de miles de familias que han pasado por la misma situación. Y creo que todo eso también nos plantea una exigencia a cada uno de nosotros como militantes para continuar, para de alguna manera recuperar siempre fuerzas pese a los golpes que hemos tenido. Y situaciones como esta que estamos viviendo ahora, de esto creo que con vos hablamos en un momento cuando estábamos planteando el AI 2019, cuando muchos compañeros todavía pensaban que había macrismo hasta el 2023, algunos lo analizaban económicamente allá por el 2017, es muy politizado, otros estaban viendo la situación complicada o difícil. Bueno, siempre hay algunos loquitos que dicen, hay 2019, empujamos y efectivamente fue una consigna sentida por la gente y se expresó electoralmente, ¿no? Esos son los pequeños triunfos que a uno le dan la satisfacción de esto que vos planteás de continuar en la militancia como el primer día, ¿no? No es un problema de edad. Los Videgain, los Obregoncano, los Andrés Framini, los Sebastián Borro, los Atilio López, es decir, podríamos nombrar un montón de viejos militantes que ha dado y que da el peronismo que al margen de la edad de ese momento eran viejos que seguían como pibes de 19 años, ¿no? Sí. Uno por ahí se encapricha y ya se vuelve más mañero y ya no tiene tanta paciencia y qué sé yo, pero por supuesto que este es el camino y todo eso. ¿Cómo se hace para que las transformaciones sociales que se pueden haber generado en un proyecto popular perduren y no vuelva si no es que el juego de la Boca, ¿viste? Adelantamos 5, volvemos 3 atrás. Eso nos ha pasado, ¿viste? Vos te acordás una de las frases de Perón, el año 2000 nos encontrará unidos dominados. Sí. Nosotros imaginamos en el año 69, 70, decíamos, nos faltan 30 años. Bueno, estamos en el 2020 y seguimos peleando. Y perdimos una elección con el macrismo y nos volvimos a recuperar. Y estamos en este proceso que es clave, creo yo, que es fundamental estos 4 años que vienen para poder consolidar ese objetivo del nunca más volver a retroceder en el plano económico, social, de los derechos y de la profundización de la democracia en la Argentina. Y en ese sentido creo que decíamos, estos viejos, que tenemos 72, 73 años, algunos de ellos,
que han sobrevivido, tienen el privilegio de ser protagonistas todavía en esta lucha. Por eso digo que la generación nuestra es una generación privilegiada, porque ha habido procesos históricos en la Argentina, 2 dictaduras militares, procesos democráticos, estos 36 años de democracia, de los cuales muchos procesos de esa democracia dejaron mucho que desear. Solamente creo que hay que recatar y reivindicarlos la década ganada, ¿no? La recuperación de derechos. Pero evidentemente si no profundizamos la democracia y no avanzamos en ese proceso de cambio económico, estamos complicados. Y si no hay unidad, entendida en el buen sentido, en el sentido más profundo, en el sentido estratégico, vamos a estar más complicados. Estos 4 años requiere un proceso de organización y de unidad muy fuerte, ¿no? ¿Se puede salir del ellos y nosotros? Por supuesto. En nuestra práctica política como organización hicimos procesos de unidad muy importantes, primero porque había una idea, un horizonte, un camino común, y segundo porque siempre tuvimos el nosotros como consigna y no el yo. En la medida en que el individuo se subordine a un colectivo, ¿no? Con una razón muy sencilla, más de 2 ojos, más de 2 orejas, de 4 orejas, escuchan y ven mejor la realidad. Entonces el armado de una construcción colectiva me parece que es fundamental para un proceso de unidad. Y en ese sentido creo que todos tenemos que hacer un aporte. Mirá, los otros días contábamos con un compañero tomando unos mates, salvando la pandemia, cada uno con su mate. Hay más de 27 o 26 programas que ahora en esta etapa de pandemia cada uno ha ido elaborando con documentos, propuestas. Tienen montones de cosas en común. El problema ya te diría que no es los programas de lo que tenemos que hacer. El tema es en el cómo y cómo garantizamos ese proceso de unidad. Y para eso, como se decía normalmente, hay que romper varios huevos para hacer una sola tortilla. Y ahí tiene que haber un sentido colectivo. Si no tenemos eso va a ser muy difícil. Pues hay que, a veces yo he propuesto en algunas charlas que le demos una amnistía a ciertos comportamientos nuestros históricos, porque si no, no salimos más de eso. Y viste, por ahí cuando uno se tiene que estar cuidando hoy por hoy de lo que dice, y a mí me molesta mucho sí, cuidarme de lo que dice. Sobre todo vos, que veo que tirás cada debate a través de los medios importantes. Porque tengo que ser contundente en el tiro, porque tengo un solo tiro, mientras que ellos disparan, yo tengo un solo tiro, entonces no puedo boludear, ¿me entendés? Bueno, yo no puedo hablar en ese idioma porque imagínate, se me vienen todos encima, tengo que ser más cuidadoso. Exactamente. En ese sentido, Montonero, ¿no te pensás que tiene mal marketing y que se podría trabajar sobre eso? No, a ver, no tiene mal marketing porque cada libro que sale, cada película que sale, es un gran negocio. Es un debate que está todavía en la sociedad, pero no es solo el nuestro, es el peronismo revolucionario, es John William Cook, es las Fuerzas Armadas Peronistas, son los Uturuncos, es un debate político de una revolución inconclusa, es Perón, el mismo Perón. Todavía hoy te hablan de 2 o 3 o 4 o 5 perones, de 3 o 4 peronismos, de 5 o 6 kirchnerismos. La Argentina tiene un movimiento nacional y popular espectacular, que es la diferencia que tenemos desde el punto de vista social con la situación brasileña, para compararnos, digamos, con países que tienen un desarrollo industrial importante. Y por eso acá no han podido consolidarse todavía los proyectos de la oligarquía en la Argentina. Vamos y volvemos, como creo que lo charlamos en un momento. Sí, sí. Y ese es el tema, esa revolución inconclusa. Fíjate, hoy 16, ¿no?, de junio. Sí, sí. El 55, un bombardeo a la Plaza de Mayo, más de 400 muertos, lo taparon, sí, lo ignoraron, lo escondieron durante muchos años. Y hoy se habla de grieta, y ahí había un odio terrible, increíble, espeluznante. Entonces, cuando nos hablan de odio y de grieta, estos personajes que tenemos ahora de este frente electoral en Cambiemos, son los mismos de la Unión Democrática de ese momento, ¿no? Hola. Sí, no te escucho, te estaba escuchando atentamente. Dentro dijiste 3 o 4 Perón y me quedé pensando en eso, pues a veces defino
mi peronismo son mis ángeles y mis diablos. Digo, alguna vez escuché decir a un compañero que se llama Celestino, que el peronismo era algo que venía de los huevos. ¿Qué es el peronismo para vos? Y el peronismo es un proyecto nacional y popular en la Argentina que no ha sido superado hasta el día de hoy, que si vos tomás el 45 al 55, hoy es una gran revolución. Es un proyecto político fundamental de economía mixta, de desarrollo. Lo podemos sintetizar en una frase muy sencilla: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ningún proyecto político, ninguna corriente interna dentro del peronismo ha podido superar, ni ningún gobierno peronista ha podido superar todavía esa etapa, ni siquiera alcanzarla. Hemos recuperado derechos, un montón de derechos, pero eso que generó Perón en esos 10 años, todavía estamos viviendo en algunos aspectos de lo que generó el gobierno del peronismo. Entonces, es una meta, se nos ha transformado en una utopía, un camino, un objetivo a imitar, a seguir, a alcanzar. Me diste una definición que prácticamente de conductor. Ahora me gustaría que me des una definición de las tripas, en el sentido de que tuviste una familia avasallada, diezmada, y yo que a veces hablo acá de lo que era el peronismo, que yo le comento acá a los oyentes cuando íbamos a los hoteles y en los almuerzos íbamos caminando por esas galerías y ponían la marcha peronista y había manteles de hule con servilleta de tela y las jarras de agua, y había salchichón con primavera, con un plato de sopa, y íbamos contentos de la mano de mi papá y de mi mamá. Y hablo de ese peronismo. Me gustaría que vos me pudieras dar una definición del peronismo de las entrañas. Sí, el peronismo primero es un sentimiento, es difícil definirlo. Es como si yo te nombrara Evita. Es algo, no es racional. Vos podés pelear, mirá, es lo que le pasa al macrismo, ¿no? Cuando al gorilismo en general, cuando quieren golpear sobre el peronismo y quieren golpear sobre un sentimiento, es muy difícil, no lo pueden hacer. No hay bala que le entre a la militancia, al peronista, por más que los medios, el lawfare y todo esto que está ocurriendo, o las dictaduras militares, sigue vigente en la gente. Y realmente creo que el proyecto nacional y popular de Perón hoy tiene más vigencia que nunca. Si vos ves el proceso chino, esto de una economía mixta, que se está dando, vos decís, yo me recuerdo que Perón en un momento hacía un chiste que planteaba que el librito rojo, ¿te acordás de las contradicciones de Mao? Sí, copiado, se lo había copiado al justicialismo. Que Mao le copió a Perón. Entonces, pero en cierto sentido, en el tema económico, hay algo de razón, ¿no? En estas cosas. O cuando Perón planteaba el tema, ¿te acordás del 73? El tema de la ecología. Nosotros decíamos, el viejo está gagá, está loco, está en Europa. Se volvió crazy. Bueno, hoy, por ejemplo, si yo veo la estructura de gobierno, con la pandemia que tenemos, diría, hay que juntar la palabrita ecología con la palabrita economía. Entonces, te diría casi que economía y ecología tienen que ser un solo ministerio, porque si no, el desarrollo, no el crecimiento, el desarrollo económico en la Argentina, no es sustentable. Es depredador de la naturaleza, y los problemas que tenemos hoy con el coronavirus y con todas estas pestes, que no va a ser la única ni la última, está planteando eso. Un sistema capitalista depredatorio que solo maximiza las ganancias y que arrasa con el planeta, con la riqueza y con los pueblos, ¿no? Porque además ese crecimiento, no desarrollo, crecimiento, repito, que genera riqueza, va a manos de muy poquitos. Entonces destruye la naturaleza y destruye nuestros pueblos. Bueno, ¿Cómo te llevas con los hijos? ¿Qué es lo que ven los hijos ahora? ¿Cómo es? Nosotros tuvimos una época en los 70 que fuimos bisagra, que éramos protagonistas, que el viejo nos hizo protagonizar en un mundo donde la juventud protagonizaba desde el Mayo francés, desde antes. Todos los pueblos, estos chicos son distintos. Lo bueno que son irrespetuosos de los padres, eso me encanta. Me enoja, pero me encanta. Tienen su propia identidad y su propia personalidad. Mirá, mi viejo
actualmente todavía desaparecido, siempre planteaba una familia de 12 hijos, viste que no estaba en la televisión, y como me preguntan muchos de la misma madre, de la misma madre, siempre planteaba que cada uno debía tener su propia identidad, debía buscar su propio rumbo. Y creo que, bueno, uno trata de repetir eso con su familia, ¿no? Que lo trae de la sangre, de la entraña, del ADN, digamos. Sí. Sí. Fernando, hablaste de la familia, me acordé de Córdoba. ¿Cómo empezamos, cómo encuadramos esta provincia que nos ha dado tantos héroes con el presente y un pasado inmediato de una provincia que fue tan antiperonista, que es tan antiperonista, digo, y que aparte fue tu cuna, digo, ¿cómo la encuadra, cómo la definía ahora? Y bueno, yo creo que yo recorrí bastante ahora varias provincias, entre ellas Córdoba y Tucumán, la zona famosa del Tercer Cuerpo. Creo que ahí la hiena, el general Menéndez, nos arrancó de raíz en algunos casos, ¿no? Entonces, vemos todavía un movimiento obrero, un activismo que todavía se está recuperando, no tenemos los dirigentes que en ese momento recién están fogueándose, los Atilio López, los Agustín Tosco, claro. Una universidad que todavía poco hay militancia, pero una universidad que se nos ha metido hacia adentro de nuevo. No la universidad de la época nuestra, como estudiantes universitarios, que estábamos pegaditos a Raimundo Ongaro, a la CGT de los argentinos, caminando la fábrica, restaurando los conflictos. Tenemos que sacar la universidad, esa militancia hacia afuera. Hoy en día, en esta situación política que tenemos, que por suerte genera medidas como la de Vicentín, que ha tomado nuestro gobierno en forma absoluta, correcta, imprescindible, requiere una militancia política de esos sectores medios para evitar esto que nos arrastran cíclicamente, sectores que van contra sus propios intereses, ¿no? Esto que vemos, banderas argentinas contra el gobierno y contra la medida de intervención de Vicentín, y favorables a una extranjerización de esta empresa, a la caída de esta empresa, o la caída en manos de un monopolio extranjero de esta empresa. Y ese planteo con bandera argentina es absurdo. Eso requiere activismo político, formación política, debate político. Eso que vos decías que viene de las entrañas del peronismo, casa por casa, eso hay que hacerlo. Es fundamental los medios, es importantísimo los medios. Y creo que ahí tenemos un déficit porque no estamos desarrollando en los medios públicos, vamos detrás de las consignas que nos sigue planteando el macrismo, ¿no? La agenda, claro. La travesía democrática, todas estas pelotudeces, de un tarado que va en auto, hace un viaje como si fuera, no sé, un almirante o un general, y después quieren que no van al Congreso, ¿no? Todo esto hay que quitarles la careta. Eso es actividad política, eso es militancia política. El currículum de lo que es Vicentín, vos lo conocés muy bien, porque sos de esa provincia. Deberíamos estar haciendo los volantes, las cartillas, diciendo esto es así, esta es la fábrica, y barrio por barrio repartirlo, discutirlo con los compañeros. Nos falta ese activismo. Ahí sí hemos perdido un poco de espacio. Y Córdoba y Tucumán han caído muchos compañeros, y muy importantes. Y la recuperación de esa generación no se hace de un día para el otro. Claro. Siempre discuto con algunos compañeros la situación paraguaya, la Triple Alianza, la guerra, ¿te acordás? Bueno, sí, claro. Desapareció una generación y el Paraguay todavía no se repone, siendo uno de los buques insignia que había en América Latina, de esas palabras de soberanía, de desarrollo, de justicia, de construcción, de unidad latinoamericana. Entonces, el costo de las dictaduras que ha pagado esa generación es importante. Y ahí sí hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar, y es muy importante no solo estar en una acción de gobierno, sino te diría que es más importante estar fuera del gobierno en la parte de construcción. Necesitamos muchos cuadros políticos capaces en la construcción. ¿Cómo ves el gobierno en ese sentido? Estamos hablando con Fernando Vaca Narvaja, ¿no? ¿Cómo ves el gobierno en ese sentido? ¿Ves que va de a poquito, de menor a mayor,
con paso firme? ¿Cómo lo ves vos que estuviste en el poder de alguna manera? ¿Puede tener una visión más generalizada, más futurista de lo que puede llegar a pasar? No, yo lo veo, Alberto, sólido, lo veo sereno. La medida tomada con Vicentín me parece espectacular, creo que es un antes y un después, creo que es fundacional también para el propio gobierno. Hay que saber lo que se nos viene con eso, ¿no? Acordate de la FJP con Néstor y con Amado en su momento, sí. Y es una batalla que hay que darla en el plano político, ideológico y en la economía. Creo que va dando paso a paso. Me río de esto que quieran separar a Cristina de Alberto como si fueran dos cosas, esto que buscan los medios permanentemente de fracturar. Creo que hay dos peligros. Uno, a nivel nuestro, que no nos pase una coyuntura como la que vivimos del 73 al 75, que la división nacional, en el campo nacional y popular, sobre todo en el peronismo, terminó debilitándonos a todos. Y el otro peligro es la coyuntura de Alfonsín, del 83. Yo creo que la oligarquía busca doblarle el brazo a Alberto, para llevarlo, como le pasó a Alfonsín, a un plan austral que fue claro, el ingreso al acabose, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre esas dos cosas tenemos que movernos con cuidado. Pero insisto, el gobierno puede hacer algo espectacular y ir en el rumbo que queremos, pero si no hay un movimiento popular, si no se construye el movimiento, y el movimiento son las ramas sociales digamos, o los frentes, si hay compañeros que no vienen del peronismo. Dentro del peronismo nosotros decimos las ramas, los compañeros que no vienen del peronismo hablan de los frentes sociales. Eso es el movimiento. Acordate que cuando vino este dirigente francés a hablar con Cristina, lo primero que le preguntaba era cómo era la experiencia del movimiento, porque él partía de la base que la crisis de los partidos políticos en Europa, entre otras cosas, era porque habían perdido el contenido y la presencia social de los frentes sociales. Claro. Entonces, que un francés venga, siempre son iluminados los franceses, ¿no? Que vengan a pedirnos a ver cómo es este tema del movimiento, es interesante. Ahora, el movimiento dejó de existir del 73 al 75, de esa época. No volvimos a hablar de la palabra movimientos y solamente PJ, y el pejotismo, o sea, la maquinaria electoral, que es importante, pero no es excluyente, es lo que de alguna manera nos ha ido dominando desde el punto de vista de la política. Totalmente claro. Fernando, para finalizar, hoy es el tema de hoy es una manera de jugar. Arrancamos hablando del bombardeo, lógicamente, pero para hacer un poco la tarde más llevadera, ¿qué hubiese sido si... Y empezamos a jugar, ¿no? ¿Qué hubiese sido si yo no hubiese llegado a Buenos Aires? ¿Qué hubiese sido si en el 75 tuve una posibilidad de irme con mi profesor de teatro a España, que fue uno de los primeros exiliados, el Bubi, que está en Tenerife del 28 de agosto del 75? ¿Qué hubiese sido si no hubiese muerto Néstor, si no hubiese muerto Néstor? ¿Te preguntás en algún momento qué hubiese sido? O si no te lo preguntás, juguemos con eso y decime una. ¿Qué hubiese sido si en tu vida? Y es difícil, digamos. Me imagino. Es difícil, pero bueno, yo creo que lo que me hubiera encantado es que en ese periodo histórico del 73 al 75, esas contradicciones dentro del peronismo, con el propio Perón en su momento, no hubieran ocurrido. Creo que a lo mejor hubiese cambiado un poco la historia, ¿no? No digo... Yo era consciente de que el dominó de la ideología de la seguridad nacional y dictaduras militares en América Latina era un hecho. Pero bueno, hoy tenemos un gobierno, como Alberto, que no tiene un contexto de América Latina favorable. No está Chávez, no está en Ecuador, no está Evo en Bolivia, claro. No está Lula. Y sin embargo, acá estamos tomando medidas. Por eso digo que el tema de la unidad y el tema de la conciencia histórica y el tema de los armados colectivos hoy es fundamental para estos 4 años que nos vienen. Fernando, no digo que no haya que hacer crítica, vos sabés que el pensamiento crítico ha sido nuestra formación desde los 15, 16 años. No somos alcahuete y decimos las cosas, y vos en eso también has recibido unos cuantos chirlos al tirar algunos temas importantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Fernando, un gustazo. Un gustazo. Haberte conocido y haber hablado con vos. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, dale, cuídate, un abrazo. Igualmente. Fernando Vaca Narvaja estuvo charlando con nosotros en un día muy importante. Para nosotros son las 18:04. Para. ¿Vos me estás diciendo que todavía no viste el último episodio de Notis Politizadas? Míralo ahora.